Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Spanish Easy for You, tu canal de español y de información turística. Hoy os traemos una nueva lección de español. Hablaremos sobre los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos son una serie de verbos que utilizamos los españoles cuando queremos decir que algo que nosotros hacemos nos afecta a nosotros mismos. Antes de seguir con la explicación y como siempre, vamos a ir a nuestra pizarra virtual y vamos a ver cuál es el paradigma de estos verbos. Adelante, pizarra virtual. Los verbos reflexivos, como hemos dicho en la presentación, son aquellos verbos en donde el sujeto y el objeto son el mismo. ¿Cómo os los distingo? Es muy sencillo. Los verbos reflexivos, ahora veremos nuestro paradigma de verbo reflexivo, son aquellos que en vez de terminar en ar, er o ir, terminan en se. Este se no es más que su propio pronombre reflexivo. Si quitamos el se, nos quedaríamos con el verbo lavar, y lo deberemos conjugar como un verbo de la primera conjugación. Como siempre, vamos a empezar poniendo el paradigma del verbo. En este caso hemos elegido el verbo lavarse, lavar. Si nos fijamos en el cuadro, a diferencia de otras conjugaciones, hemos dejado un espacio entre el pronombre y la conjugación del verbo. Luego lo explicaremos. Comenzamos. Yo lavo, tú lavas, él, ella lava, nosotros, nosotras lavamos, vosotros, vosotras laváis, ellos, ellas lavan. Ahora responderemos a esa pregunta que hemos dejado en el aire. ¿Por qué una columna en medio? Bien, todos los verbos reflexivos llevan otro pronombre más, un pronombre al que llamaremos pronombre reflexivo, obviamente, y va entre el pronombre personal y la partícula verbal. Vamos a ver cómo queda esto en el cuadro. Yo me lavo, tú te lavas, él, ella se lava, nosotros, nosotras nos lavamos, vosotros, vosotras os laváis, ellos, ellas se lavan. Vemos que con estos pronombres tenemos ya definido el verbo. Ya hemos visto en la pizarra virtual cómo se conjugan estos verbos y que no se diferencian mucho de cualquier otro verbo regular, con la salvedad de que en este caso tienen una serie de pronombres que hemos llamado pronombres reflexivos. Antes de continuar, vamos a explicar un poquito. Un verbo reflexivo, después de ver cómo se conjugan, es aquel verbo en el que el sujeto y el que recibe la acción, es decir, el objeto indirecto, es el mismo. Sé que no me entendéis y que es muy complicado esto. Para ello, vamos a volver a la pizarra virtual y vamos a ver algún ejemplo de estos verbos reflexivos. Adelante, pizarra virtual. Para ver esto mucho más claro, vamos a ver algunos ejemplos de frases. Volvemos a tomar el verbo lavar, en reflexivo lavarse. Si cogemos la oración yo lavo los platos, yo sería el sujeto de la oración, lavar sería el verbo y los platos sería el objeto, es decir, quién o qué recibe la acción. Esto es un verbo transitivo, es un verbo normal y la función de los platos es de objeto directo. En cambio, si cogemos el verbo lavarse y digo que yo me lavo, yo sería el sujeto, lavar sería el verbo, en cambio me sería el objeto directo, es decir, quién o qué recibe la acción. En este caso, yo soy quien recibe la acción. Cogiendo otro ejemplo de un verbo reflexivo que también incide en mí, yo me lavo las manos. Yo sería el sujeto.
lavar, lavo, sería el verbo. Las manos sería el objeto directo, porque es el objeto que recibe la acción. En cambio, se convertiría en objeto indirecto, ya que soy yo mismo el que recibe la acción de lavar. Bueno, ya hemos entendido qué es eso del objeto indirecto, del objeto directo y del sujeto. Creo que queda bastante claro. Normalmente los verbos reflexivos, hemos dicho, el sujeto y quien recibe la acción, bien sea objeto directo u objeto indirecto, es el mismo. Si yo me lavo, significa que yo soy lavado por mí. Si yo me lavo las manos, significa que mis manos son lavadas por mí. Creo que ha quedado claro. Pero vamos a volver a la pizarra virtual y vamos a ver más ejemplos de verbos reflexivos. Cómo funciona el objeto, cómo funciona el objeto indirecto. Adelante, pizarra virtual. Por norma general, los verbos reflexivos los vamos a usar para acciones habituales que hace el sujeto. Hemos cogido el ejemplo de lavarse, pero hay muchos otros ejemplos. Despertarse. Yo, todos los días, me despierto a las 7. Esto significa que yo solo, por mí mismo, me levanto a las 7 de la mañana. No viene nadie a despertarme, por eso es un verbo reflexivo. Yo me ducho todos los días. Significa que soy yo el que entra en la ducha, soy yo el que se enjabona y soy yo el que se aclara, sin intervención de terceras personas. El ejemplo más claro, de cara a los hombres y a las mujeres, sería el verbo peinarse. Yo me peino, estaríamos hablando de que soy yo mismo quien coge el peine y se peina el pelo, uno a sí mismo. Bueno, ya no tenemos excusa para no utilizar los verbos reflexivos. Lavarse, cepillarse, peinarse. Creo que han quedado más que claros. Y hasta aquí, como siempre, nuestra lección de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda acerca de esta lección o de cualquier otra, si queréis clases particulares o grupales, podéis escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico spanisheasy42@gmail.com y por supuesto estaremos a vuestra disposición para ayudaros. Como siempre, muchas gracias por vuestra visita. Por favor, uniros a mi canal, dar me gusta y recordaros, en breve tendremos la página web, así que id a buscarla, spanisheasy42. Nos vemos la semana que viene con otra interesantísima lección. Muchas gracias.